Buenas tardes, estamos de nueva cuenta aquí. La Asociación Civil Consultas Legales del Estado de Jalisco le da las gracias por su intención en capacitarse y le damos más las gracias al licenciado Rodolfo Guerrero Martínez, a quien presentaré para que lo conozcamos. Él es abogado de la Barra Benemérita de la Universidad de Guadalajara, representante legal y socio fundador de Coffee Law SC, doctor Jorge Fernández Ruiz, socio fundador de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez AC, conferencista internacional y nacional en derechos humanos y nuevas tecnologías, speaker in Talent Land, colaborador como columnista en distintos medios digitales, televisivos, radiofónicos nacionales e internacionales. Él nos compartirá el tema el día de ahora, la importancia del derecho informático para el abogado. Le damos las gracias, licenciado, un abrazo a distancia y el micrófono es suyo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, estimado Antonio, por esta cálida bienvenida a todos los que están reunidos en esta sesión virtual. Es un gusto que pues me den este espacio para compartir este tema de gran importancia con Consultas Legales del Estado de Jalisco AC. Un gustazo, esperamos que pues pueda ser la primera de muchas y que este tema que es en torno al derecho digital sea del interés, que cree el análisis y la reflexión correspondiente. Pues sin más, es importante entrar en materia, si están de acuerdo, en relación al abogado en el marco de la evolución tecnológica. Como bien dice el título, la importancia del derecho informático para el abogado. Cuando hablamos precisamente de este tema, tenemos que ver que ante el progreso tecnológico que todos los días se está dando en torno a las tecnologías de la información y de la comunicación, pues es innegable que existe una vulneración de derechos humanos de todos los ciudadanos que convergemos de forma física y de forma virtual. Por varias razones. Una de ellas en el sentido subjetivo, es decir, por la falta de instrumentos jurídicos en torno a las necesidades que surgen por la convivencia en el ciberespacio. Y dos, por la falta de educación digital. Además, un tercer punto, que existe pues esta necesidad de un profesionista disruptivo, de un abogado disruptivo. Bueno, es importante saber que a lo largo de esta presentación voy a enfocar los siguientes puntos. La mediación online, los derechos humanos de cuarta generación, qué es el derecho informático, por supuesto, y hablando de los casos particulares que van en torno en el derecho informático y más cuando hablamos del caso específico de los delitos informáticos en lo que hoy por hoy va a considerar, si no es que el día de mañana, si se presenta el aviso por parte de pues el legislativo federal, pues el Código Penal Nacional. Entonces, bueno, hay que saber el ABC de las cosas. Cuando hablamos de derecho informático, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, básicamente alude al hecho de que utiliza la informática como instrumento y que por otra parte tiene un objeto de estudio que justamente es el derecho a la información. Cuando hablamos de la informática jurídica y del derecho a la información, englomeran lo que da por esencia la definición del derecho informático. Entonces, esta nueva área del conocimiento, pues tenemos que saber que aún existen grandes desafíos correspondientes a todo lo que tenga que ver con materia digital. En materia de legislación, se ha quedado muy acotado todos estos parámetros de regulación. Sin embargo, es importante decir que a partir de 1949, con la obra de Norbert Wiener, en su capítulo cuarto, consagraba desde ese momento el derecho y las comunicaciones que sin duda alguna hacían énfasis a lo que nos concierne a nosotros, a la regulación que es el derecho. Ahora, si nos vamos tal cual a dónde se da el parámetro de ejecución del derecho informático, nos encontramos con un precedente de 1959 en Estados Unidos de América. Todo esto con un contexto histórico que sirve para saber lo que hoy por hoy representa la informática. Más allá en esos tiempos donde el computador era del tamaño de una habitación,
donde el celular era del tamaño de un ladrillo, bueno, hoy por hoy los modelos tan delgados y con una capacidad igual que la que tiene un computador portátil de nueva generación. Ahora, vamos a entrar en materia en lo que concierne a la legislación mexicana para saber, pues, qué tan loable va a ser todo esto ante un Código Penal Nacional en donde se dice que pues, van a considerar su esplendor los delitos informáticos. Sépase, y la mayoría de ustedes lo saben por la práctica, la experiencia que tienen en el derecho, que, bueno, pues se va a considerar que todos los códigos se unifiquen bajo el criterio de este, para que no haya discrepancias, cuestiones distintas por cada una de las entidades federativas. Es importante recalcar que en la legislación mexicana pues ha naufragado en los últimos 20 años para hacer frente a un delito informático. Antes que se hiciera un catálogo de conductas, como lo encontramos en el Convenio de Budapest del 2001, en 1999 ya estaban incorporados los delitos informáticos en el Código Penal Federal, los cuales no son aplicables sino cuando se dan las condiciones de competencia que señalan los artículos 104 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, al igual que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo que una persona como nosotros pues está protegida por las leyes del fuero común. Y en la Ciudad de México son pocos los delitos informáticos que están en el catálogo del Código Penal Federal. Pero sin duda se destaca el robo de identidad, se destaca la legislación de protección de datos personales que se dan aquellos debates desde el 2001 y que tiene florecimiento 9 años después, en el 5 de julio de 2010, se da el florecimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y bueno, obviamente en las redes sociales y en otras actividades de la informática, pues también se crea una legislación correspondiente que aborda muy someramente el Código Penal Federal. Por lo que, ¿qué podemos encontrar aquí con toda la extensión de las penas y multas correspondientes a anomalías que se puedan dar en el ciberespacio concernientes a las figuras que hoy por hoy conocemos? Bueno, está el delito de la pornografía infantil, y bajo un medio electrónico pues se ha permitido la realización de todo esto, grandes plataformas digitales de pedofilia, al igual que las grandes redes sociales como por ejemplo puede ser Facebook, Twitter e incluso algunos grupos de WhatsApp o de Telegram para poder dar fotografías de contenido sexual, de contenido íntimo y que se pueda lucrar con todo esto. Ahora, bueno, pues todo esto no se tiene contemplado en nuestra legislación como tal. Se tienen homologaciones y más adelante voy a puntualizar al respecto, pero con los instrumentos legales y con las instituciones pendientes de la Procuración de Justicia y de la Seguridad Pública, pues que se considera que pues se trata de un delito que sería mejor combatirlo bajo una actualización correspondiente, porque hoy por hoy la legislación tal cual está hoy en día no es lo suficientemente robusta ni lo suficientemente práctica para los términos de la evolución de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Pero bueno, a pesar de todo lo que estoy comentando, establecer un catálogo de delitos informáticos, regular la investigación de la prueba electrónica y el ofrecimiento en el proceso penal siguen siendo algunas asignaturas pendientes, pese a los trabajos que se estén llevando a cabo. Y bueno, desde 1999 se considera todo esto en el Código Penal Federal, solo con la salvedad de incluir en ese momento el robo de identidad y añadir algunos tipos relativos en la clonación de tarjetas de crédito, y en esencia nada ha sido modificado. Y en este naufragio nos encontramos con la posibilidad de incluir un proyecto de código penal único, código penal nacional, las conductas que por virtud de las nuevas tecnologías se consideran necesarias aplicar, recoger y obviamente pues interpretar y aplicar. Hace poco más de 15 años se sostenía la tesis de los delitos informáticos
que se trabajaran con meras variaciones de otros delitos informáticos, de otros delitos existentes, perdón. Pero más allá de una visión tan simple como esa, pues el tiempo dio lugar a nuevas excepciones, a nuevas experiencias, donde la tecnología parecía cobrar vida y lo que antes era una ciencia ficción, ahora está siendo parte de la cotidianidad que vivimos todos los días. Las máquinas no desarrollan una inteligencia evolutiva todavía, lo cual, pues los principios del derecho penal basados en el reproche de la conducta humana, pues siguen vigentes. Pero ¿hasta dónde nos encontramos en este planteamiento? ¿Realmente la tecnología solo se puede combatir con la tecnología? Esos cuestionamientos sobre la mesa. ¿Qué puede hacer el derecho a los nuevos artefactos y dispositivos que pueblan la vida en las calles y que de alguna manera intervienen en la vida de las personas hasta el extremo del delito? ¿Cómo se ataca? Utilizan irresponsablemente las nuevas tecnologías. Hoy en día, bajo el marco de los derechos digitales, se utilizan principios rectores, principios como el de integridad, el de confiabilidad y principios que sin duda alguna velan por más de no sé, que la ciudadanía no de estos aparatos. ¿Cómo puedes prevenir ser víctima de un delito informático? Y si fuiste víctima, ¿cómo verdaderamente la autoridad te puede tutelar ese delito? Te puede dar una procuración de justicia si no existen los instrumentos jurídicos necesarios a esa seguridad. Entonces pasamos a otro de los puntos. Libro segundo especial de esta propuesta del Código Penal Nacional que estamos a espera de que se estrene y esté en vigor. Delitos en particular. Estamos hablando de cómo ante una denominada neutralidad de la red se ponen en riesgo cosas como el hecho de que pueda darse lo relativo a la difamación, a la calumnia, que se pueda saber cosas que no deberías saber por las grandes compañías telefónicas que te dan tu servicio a través de tu dispositivo móvil y que muy pocas veces te das a la tarea de leer el contrato de la adquisición del equipo. Todas estas cosas también están afectando el derecho que tenemos como consumidores y que hoy por hoy Conducef tiene una tarea muy importante, pero también la tienen las legislaciones de cómo castigar tanto al particular, pero también en lo específico a la empresa, a la persona moral. Ahora, casos en donde poner en colación los delitos informáticos en nuestro país. A ver, cuando hablamos de un delito informático, para prevenirlo se debe de considerar la ciberseguridad. El abogado y el ingeniero, como bien lo dice la definición del mismo derecho informático, no son como el agua y el aceite. Hoy por hoy representan esta combinación, esta simbiosis virtuosa para hacer frente a estos desafíos que he enunciado algunos anteriormente. Entonces, cuando hablamos de todos estos puntos, ¿cuáles cosas podemos poner a colación? Bueno, voy a recapitular. El Código Penal define como delito el acto u omisión que sancionan las leyes penales, pero para el delito informático, una definición que nos da, por ejemplo, el doctor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Julio Telles, en su libro de Derecho Informático, dice que son actitudes ilícitas en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin. El Código Penal de Sinaloa da un paso más y en su artículo 217 extiende la definición a lo siguiente: comete delito informático la persona que dolosamente
y sin derecho use o entre una base de datos, sistema de computadores o de red de computadoras o cualquier otra parte de la misma con el propósito de diseñar, de ejecutar o de crear un esquema o artificio con el fin de defraudar, de obtener dinero, bienes o información, y también de que se intercepte, interfiera, reciba, use, altere, dañe o destruya un soporte lógico o programa de computadora o los datos contenidos en la misma base o en el sistema de la red. Entonces, pese a ello, es de resaltar que esa definición más amplia sea lo del alcance local, estatal, si se requiere, deja entrever algunas dificultades de oficio que hace muy difícil la mera tipificación de una práctica ilegal que crece a medida de lo que se ve en el campo de acción. Tan solo al cierre de un primer trimestre del 2018 ya se reportaban más de 1 millón de fraudes cibernéticos a nivel nacional y superando obviamente así por mucho un fraude tradicional y que pues se presentó un total de 659,440 casos en el mismo periodo que mencionó las cifras de Conducep. Vean ustedes, eso solamente en el 2018. Sin embargo, bajo un esquema general, podemos ver que hay más, casi prácticamente 500,000 de personas que se ven afectadas en su integridad digital por un robo de identidad, por las prácticas que seguramente las han escuchado, como es el phishing, que es una de las metodologías número 1 del robo de identidad y que se da por el hecho de tú haber dado clic a una URL que te hace llegar un amigo, un familiar, en una cadena de WhatsApp, de inbox o de cualquier otro medio electrónico como lo puede ser el email. Y nosotros no forjamos el hecho de decir que si tú das clic, das tus datos a alguien más, desconoces quién sea y probablemente eso te pueda perjudicar en una medida muy, muy nefasta. Entonces, ante todo esto, encontramos que el punto número 1 a poder robustecer es esto, dado a que ya se considera en el Código Penal Federal, no nos insta de poder poner cosas más estrictas para las compañías que hoy por hoy están desobedeciendo lo que protege al consumidor y lo que dictan las leyes federales de protección de datos personales en posesión de particulares. Ustedes saben que hoy en día se está dando mucho el uso del comercio electrónico. Es una realidad la regulación de los actos de comercio a través de las vías digitales. Sin embargo, hay cosas importantes que puntualizar y es el hecho de que los términos y condiciones son obligados, de que el aviso de privacidad es indispensable y las personas muchas veces no tienen en cuenta esto porque dices, es que soy persona física y no es importante poner eso en el sitio web que abrí. Eso es una mentira. Como abogados que abrimos nuestras páginas web, tenemos que tener esto en cuenta. Tenemos que decirle al usuario digital a qué se compromete con el hecho de ver lo que existe en nuestro sitio web. Esto es importante ponerlo a colación bajo este marco de regulación de cada uno de los actos de todas las materias en torno al derecho de las nuevas tecnologías. Eso es una de las partes. Ahora, podría mencionar otros dos casos muy importantes. Pasando ahora con casos como el de FileShield o el de WannaCry. Y el primero, el de FileShield, hace alusión a un malware que fue detectado con varios equipos en una empresa de telecomunicaciones en la Ciudad de México. Y entre sus capacidades tenía el extraer información de los discos duros de las computadoras donde se alojaba, se iniciaba y se terminaban procesos. Se intervenía cualquier tipo de archivo para modificarlo, ejecutarlo y moverlo o incluso eliminar elementos del sistema. Y por último, era capaz de borrarse a sí mismo, evitando dejar cualquier rastro de su presencia, lo que sin duda alguna
dificultaba la detección de las redes vulnerables. Esto es importante porque cuando hablamos del hecho de decir, bueno, hoy por hoy puedo utilizar las redes sociales, los mensajes, como pues ante el caso que esté llevando a cabo. Sí, pero hay que saber que siempre para mostrar la autenticidad de dichas pruebas digitales necesita un perito que pueda ver el fondo, el código, la programación para poder decir con certeza que no ha sido alterada esa prueba, llámese una imagen, llámese un documento. Entonces es importante recalcar esto porque hoy en día nosotros pensamos que las cosas como son, son y no se puede poner algo dentro de un archivo, algo dentro de una imagen, eso es una mentira. Porque, por ejemplo, podría ser muy técnico al decir que en una imagen, tú si ves la diagramación de la misma, podrías encontrar un famoso hack en donde si tú te das a la tarea de ver la programación de la imagen, podrías encontrar que en la carátula es una imagen de una computadora, pero realmente internamente eso, dentro de esa misma imagen está la original, que es una imagen de contenido sexual. Entonces, vemos cómo se da esta necesidad de entrar el contexto para que puedas hacer frente a la presentación de evidencias digitales que sean de tu utilidad. O sea, son cosas que son importantes tener a colación. Y el segundo caso, el de WannaCry. Bueno, pues tuvo un alcance en más de 150 países, incluido México. Este programa operaba extorsionando, ya que tenía una función de secuestrar información para luego pedir un rescate. El modus operandi típico de un ransomware. Y bueno, se calculaba de las víctimas, pues que fueron aproximadamente 200,000 a nivel global. Si bien había algunos vacíos legales y la ambigüedad jurídica, pues dificultaban las acciones de persecución de estos delitos, la prevención está al alcance de las grandes compañías y un ejemplo de esto fue el sector financiero. En nuestro país, al menos, fue el menos afectado de los ciberataques y además, gracias a dos figuras principales, que es el TDD o S, que es el Distributed Denial of Service, y el SaaS, que es el Software as a Service. Y bueno, típicamente, cuando hablamos de un ataque de negación de servicio, pues es utilizado para volver inestable un servidor y también para impedir que los usuarios legítimos puedan acceder a él. Pero ojo, a la inversa puede ayudar a efectuar pruebas de penetración con el objetivo de identificar y también de eliminar vulneraciones o de brechas en los sistemas. Por su parte, los SaaS ayudan a centrar la información por su debido manejo y obtención, optimización, mejor dicho, de la protección, además de otras cosas que aportan a la ciberseguridad. Hoy por hoy que hablamos de las normas de cumplimiento del famoso compliance, pues también está el compliance digital, que tiene que prever toda esta actualización de códigos de ética, de regulación de sistemas de información para mantener unos altos estándares jurídicos en torno a las ramas del abogado de empresa y del abogado corporativo. Ahora, habiendo puesto esta tormenta sobre la mesa, que son varios puntos y que ahora sí vemos que desde el concepto del derecho informático, que es una forma algo ambigua de conocerlo porque es la informática jurídica y el derecho a la información en conjunto, vemos cómo repercute en cada una de nuestras áreas de aplicación y que hoy por hoy no existe algo suficientemente robusto para ver los beneficios de esto. Y es por eso que ordenadamente como abogados tenemos que impulsar esto, no con ataques vandálicos, sino con propuestas que puedan tener un alto impacto por la novedad y la estructura de las mismas. Ahora, vamos al punto de lo disruptivo. Si bien estaba hablando de esta simbiosis obligada ya, una necesidad con los ingenieros, es importante meter otro tema a colación, que son los métodos alternos de solución de conflictos o de controversias. Cuando hablamos de esto y hablamos que ya no puedes hacer un face to face, un cara a cara, pues estamos hablando de una mediación online, de una mediación en línea.
Sépase que en América Latina y en nuestro país está la aplicación de los ODR, que, bueno, básicamente previene esta resolución de conflictos a través de forma telemática. Y bueno, a ver, esto se da en varias partes del mundo. En Inglaterra se están haciendo conciliaciones muy importantes, pero ¿cómo le puedes aplicar tú, que ya tienes un centro de mediación privado o público, y si no lo tienes, lo quieres tener y puedas estar a la vanguardia? Bueno, a ver, tendrás que tener los siguientes puntos en consideración. A ver, cuando hablamos de los métodos que constituyen una opción acorde para los reclamos derivados de las relaciones del entorno electrónico, ya que las características pues que son afines, vemos su simpleza, su inmediación, su informalidad y la rapidez pues menores costos para la resolución de conflictos y que puedan ayudarte como profesionista a crecer a través de un modelo de relaciones electrónicas. Veamos cómo funciona. Tenemos varios puntos. Uno de ellos es la negociación en línea. Es un sistema en el que las partes actúan personalmente mediante sistemas automatizados, llámese una página web, que a obra e indicación de un programador, tú le dices que debería de tener determinadas acciones, ejecuciones, para que un usuario pueda poner sus datos o problemática y de ahí poder eficientar el proceso. Ahora, el arbitraje electrónico sería otro método extrajudicial para resolver todos estos conflictos entre las partes mediante una voluntad expresa en un acuerdo. ¿Y cómo funcionaría todo esto? Bueno, a ver, pues él tiene que atribuir a la autoridad para emitir una resolución. El tercero neutral es generalmente un experto en la materia requerida y se inspira la confianza entre las partes por sus conocimientos y experiencias. Básicamente todo esto en un contexto virtual donde bajo ningún motivo se pierde la comunicación entre cada uno de los puntos involucrados, de las personas, autoridades o partes involucradas. De ahí vemos que el arbitraje es vinculante y además que puede solicitar un auxilio de fuerza pública para lograr la ejecución de un laudo y en caso de que el obligado no cumpla, pues se tendrán a los árbitros, bueno, ya que los árbitros pues carecen de un imperium, por la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, reconoce el arbitraje y sus principales fundamentos que resguardan bajo la simpleza, bajo la separabilidad, la contradicción, la pluralidad de las partes, la confidencialidad y la audiencia. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, a ver, la confidencialidad pues es para brindar justamente este tratamiento de datos adecuados, este debido secreto a las actuaciones, comunicaciones e informaciones vertidas en una ocasión del proceso. En la audiencia es el derecho que cada uno tiene a ser oído en una audiencia y que pues todo se puede hacer con un debido orden y anticipación. Y la separación, pues la cláusula arbitral que goza de una autonomía respecto del contrato en el que se encuentra insertado. Cada uno de estos aspectos, pues bueno, se tendrán que considerar pertinentemente con un sistema de información experto, además de poder pues empujar este proceso de forma atinada ante la institución que tenemos aquí en el Estado, que ha hecho un trabajo loable, importante, que es el Instituto de Justicia Alternativa. Ejercí mi derecho humano al agua. A ver, pasamos al último de los puntos de esta presentación, porque es necesario tener esa interacción con todas y todos que están aquí escuchando esta capacitación, este diálogo en vivo. Pues bueno, miren ustedes, tenemos que hacer alusión a los derechos humanos de cuarta generación. Es importante recalcarlos, porque cuando hablamos de qué interés o qué vinculación puede tener con el derecho, nos encontramos ante una gran debacle. Nosotros pensamos que por el hecho de tener todo un abanico de posibilidades gratuitas, bueno, pues que realmente no estamos pagando nada, pero realmente estamos pagando caro, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que todos los días nosotros estamos regalando información.
información que nos identifica y que nos permite identificarnos. Y bueno, con esto nos encontramos con el hecho de que no hay privacidad, no hay intimidad, no hay verdaderamente algo que pueda hacer frente a que las tecnologías de la información, que las grandes empresas tecnológicas como lo son Google, como lo son Facebook, se les ponga un límite y no utilicen los datos para algo que tú no les diste permiso. Hablamos de estos famosos contratos de adhesión que en promedio a veces suelen ser de más de 300 páginas, más de 345 páginas, y bajo ningún motivo el usuario se va a dar la tarea de leer eso. ¿Por qué? Porque en primera es algo prácticamente inalcanzable para la mayoría de la comunidad digital y además en donde ni siquiera saben que existe un contrato de adhesión. Entonces, ante esto, ¿hay forma de ganarle a Google? Yo me atrevería a decir que sí. Tendríamos que fortalecer ciertos puntos judiciales y además reforzarlos con la doctrina para hacer eficiente ese resultado. Sin embargo, en América Latina me sorprende mucho y me jacto de tener la amistad de alguien que le ha ganado a Google pues, el mayor número de casos a nivel Argentina e incluso a nivel internacional, que es Martín Leguizamón. Y justamente él, aludiendo a lo que nos dice el abanico de tratados internacionales y lo que la propia patria de Argentina le provee, de ganarle a esta empresa tecnológica y decirle, tú no tenías derecho a poder invadir la privacidad o lucrar de los datos de alguien que no te dio el permiso. Entonces, ante ese contexto, el abogado tiene mucha labor que hacer en el contexto mexicano. Tiene que establecer importantes precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos que hacer frente a algo que no se ha aplicado como derecho humano que tenemos bajo el contexto digital, que es el derecho al olvido, que son estos derechos arco de acceso, rectificación, cancelación y oposición, para que verdaderamente veamos cómo una persona que tiene un interés legítimo pueda tener una resolución favorable a sus intereses. Porque hoy por hoy, el único caso que existía como precedente y es fallido, es un ciudadano que en el año 2011 presenta una queja ante el INAI. El INAI le da pues, le da razón a su interés legítimo. Va a Google México y le dice, tienes que desindexar esta información que perjudica a esta persona. Y Google México le dice, yo no tengo la competencia para hacer nada. Dirígete a Google Inc., que está en Estados Unidos. Y Google Inc., básicamente con la aplicación de un famoso lobbying, pues se desecha, se olvida, y el INAI, pues lamentablemente no le da seguimiento a